Buenos días, hermanos. Es una bendición estar acá compartiendo la palabra del Señor. Quiero saludar a todos mis hermanos, a mis hermanos también de nuestra iglesia allá en Pucón, Villarrica, a nuestra querida hermana Helen, que también está ahí, no pudo asistir porque su hijo está enfermo. Y a todos aquellos que nos animan, que nos ven por las redes sociales y que nos piden que cada día sigamos adelante. Así que ya hemos tenido un tiempo de oración, hemos tenido un tiempo de cantar al Señor y ahora nos preparamos, hermano, para lo más importante, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. A eso hemos venido a honrar al Señor en esta mañana y a darle las gracias por todo lo que Él nos da cada día, hermano. ¿Ya? Así que voy a hoy día compartir un tema como siempre sencillo, entendible, un tema humilde, pero espero que sea de bendición y que pueda realmente, a través de esta palabra, pueda hacernos crecer cada día en nuestra vida cristiana. El título de lo que voy a compartir se llama Alcanzando la madurez. Alcanzando la madurez. Y creo que es importante, ¿cierto? Que realmente nosotros podamos cada día ir creciendo y ir madurando y poder llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento, hermano. Yo de ahí voy a dar el texto base, porque antes quiero empezar este sermón o esta pequeña reflexión. Quiero empezar haciendo algunas preguntas, ¿ya? Pero vamos a hacer una oración para poner delante del Señor esta palabra. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de esta palabra. Toma tú el control de la reunión, Señor. Y te pido, Señor, humildemente, que me puedas usar como un instrumento en tus manos, Señor. Te pido que bendigas esta palabra, que pueda llegar a los corazones de mis hermanos y de todos aquellos que nos escuchan, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, llévate tú toda la gloria y la honra, Señor. Porque a eso hemos venido, Señor, esta mañana a honrarte a ti, a adorarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermano. Alcanzando la madurez. Qué importante este tema, hermano, en la vida de todo creyente. Y quiero empezar haciendo un par de preguntas. ¿Estamos creciendo y madurando en la fe en el Señor? Son preguntas que nos debemos hacer, hermano. Las preguntas de reflexión muchas veces nos hacen meditar, hermano. Si pudieras, hermano, pararte en un momento en tu vida y mirar hacia atrás, sobre todo cuando te convertiste, cuando te predicaron, ¿podrías decir ahora, en este momento, he crecido en el Señor? ¿He madurado en la fe? ¿He madurado en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿O sigo siendo el mismo? ¿O seguimos siendo los mismos? Porque me incluyo. Sabemos hoy en día, hermano, que estamos viviendo tiempos de apostasía, ¿cierto? Y hay una tremenda crisis en la iglesia. Y una crisis, ¿saben de qué, hermano?
de un analfabetismo tremendo en cuanto a la palabra de Dios. Verdaderos analfabetos, hermanos, están llenas las iglesias de esta clase de gente, hermano. Y yo me pongo siempre como ejemplo, era uno de ellos, hermano. Gracias a Dios, hermano, que ahora he podido salir de eso y cada día estoy estudiando la palabra de Dios. Por eso, hermano, quiero hablar este mensaje con humildad, con sencillez, y yo, el primero, tomarme como ejemplo. Y no me da vergüenza. ¿Estamos creciendo realmente en la fe? ¿Estamos madurando? A veces, hermano, hay gente que en la vida, y estoy hablando no de creyentes, sino que estoy dando un ejemplo del ser humano, de la persona. Hay gente en la vida que nunca salen de su inmadurez como personas, ¿cierto? Gente que a pesar, hermano, que crecen en la vida, pasa el tiempo, pasan los años en ellos, pero siguen siendo las mismas personas. Estoy hablando en cuanto a madurez, ¿cierto? Personas inmaduras. ¿Inmaduras en qué, hermano? En el carácter, ¿cierto? En el modo de pensar. Porque eso es lo que hoy día queremos un poquito profundizar. Yo te pregunto, ¿te has encontrado con gente o con personas o con amigos así? Bueno, yo sí, hermano. Me he encontrado con mucha gente así. Amigos ya viejos, hermano. Porque ya creo que nosotros ya no somos adolescentes, ¿cierto? No tenemos 30 ni 40, ya estamos en los 50, hermano. Pero nos hemos encontrado con gente así, gente ya vieja, mayores, pero siguen siendo en su mente adolescentes en cuanto a sus conductas, en cuanto a sus costumbres, en su mente. Personas que tienen 30, 40, 50, pero tienen una mentalidad de 14, 15, 18 años, 20 años. Gente que sigue teniendo una mentalidad de un jovencito o de un adolescente, pero ya en un cuerpo de adulto. Hay mucha gente así, hermano. Por ejemplo, yo me he encontrado con amistades, con amigos que siguen teniendo, por ejemplo, malos hábitos. Y digo malos hábitos no solo fumar, sino que, por ejemplo, siguen metidos en la marihuana, por ejemplo. La otra vez me encontré con un amigo y todavía seguía con el asunto del pitito, el porrito. Ya una persona casada, con hijo grande, pero seguía fumando marihuana. Y yo me acuerdo, cuando nos juntábamos, que a mí me dieron a probar y no me gustó. Así de simple. No me gustó. Pero hay gente que se queda pegada, hermano. Pegada con los malos hábitos. También hay gente a veces que también... personas que a veces tienen un matrimonio, pero engañan a la esposa. Y siguen en esa conducta. A pesar que tienen una esposa, una familia, tienen una doble vida. Inmaduros en esa parte.
en cuanto a la fidelidad, el matrimonio. Otros, hermanos, que tienen prácticamente sus vidas destruidas, hermano, por la misma voluntad de ellos. Gente que no madura. También me he encontrado a veces con amigos, por ejemplo, que son casados, que tienen esposa, hijos, estoy dando ejemplos, ¿cierto? Pero son verdaderos solteros. Solteros casados. Todavía siguen con el tema del carrete, de las fiestas. Bueno, acá en Chile carrete significa bueno para las fiestas. Verdaderos solteros. Llega el día viernes y se olvidan de esposa, se olvidan de hijos y se desaparecen, hermano, de sus casas. Se olvidan que tienen una mujer y salen, hermano, y llegan a la hora que quieren. Gente inmadura como personas. Tal vez, a lo mejor, exitoso en su vida laboral, exitoso en muchas cosas, pero inmaduros en esa área, digámoslo. Así que, si estos ejemplos, hermano, ¿cierto?, de estas conductas, estamos hablando de gente que no es cristiana, ¿cierto?, pero si lo llevamos, hermano, al contexto de la iglesia, nos vamos a encontrar con mucha gente o hermanos que están en la misma condición que estas personas. Hermanos que nunca crecen en la fe. Siempre están ahí, marcando el paso, no crecen. Y lo triste es que muchos de estos creyentes están engañados y manipulados, hermanos, con un falso evangelio. Y eso es lo más triste, que están escuchando doctrinas que no están en la Escritura, hermano. Como dice el pastor Nicolás, medias verdades, que al final terminan siendo mentiras, ¿cierto? Pero hay gente así, hay creyentes que están en esta condición. También, hermano, uno se va a encontrar en la vida cristiana con creyentes que, sabiendo que en su iglesia predican falsas doctrinas o que manipulan las escrituras para engañar, siguen aferrados a esos lugares. Yo al menos me he encontrado con creyentes así. No sé si usted, pero yo pienso que sí, ¿cierto? Gente que, sabiendo la verdad, aceptan estar en lugares donde no les hablan la verdad, hermano. Donde no hay un evangelio puro, limpio. Donde no haya un evangelio adulterado, sino torcido, hermano. Pero ahí están. Siguen ahí aferrados a las tradiciones más que a los mandamientos del Señor. Aferrados, hermano, a las tradiciones, a las denominaciones, más que a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo me he encontrado con creyentes así. ¿Y saben cuál es el motivo, hermano? Muchas veces el motivo son los cargos. Tienen cargos dentro de estos lugares o de estas iglesias que no los quieren soltar, hermano. Y cargos altos, remunerados. Por lo tanto, a ellos no les interesa, hermano, vivir en la verdad. Lo que les interesa son los cargos, las posiciones.
Pero así hay. Mucho creyente así. Ahora, incluso hay cosas peores, hermano. Hay gente, hermano, que sabiendo la verdad, sabiendo incluso que les mienten, y sabiendo que ellos tienen un conocimiento de que les están mintiendo, porque conocen la Escritura, conocen el Evangelio, siguen ahí. Algunos salen, ¿cierto?, de esos lugares, pasa un tiempo, pero después luego vuelven a esas iglesias. Se vuelven de donde salieron y vuelven a creer las mismas mentiras que tal vez en algún momento en sus vidas ellos hicieron defensa de ellas, pero retrocedieron. Hebreos 10:26 nos dice, si usted busca Hebreos 10:26 en su Biblia, le voy a dar unos segunditos, hermano, para no irme tan acelerado. Hebreos 10:26. ¿Lo tiene? Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en el lenguaje actual dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Ese es en el lenguaje actual, ¿cierto? Y leí el versículo 27. Fuerte la palabra, ¿cierto? Pero es así, la palabra de Dios nos advierte. Por lo tanto, ¿es algo para tomar en consideración? Sí, ¿cierto? Es para tomar estas cosas en consideración. ¿Qué pasará con aquellos que, conociendo la verdad, decidieron en sus vidas seguir viviendo en una mentira, en un evangelio falso, torcido, manipulado? ¿Qué les espera, dice la palabra, a este tipo de creyente, hermano? Bueno, les espera la destrucción, hermano, y el fuego ardiente de sus almas. Esa es la verdad, hermano. ¿Saben por qué? Porque no quisieron vivir en la verdadera enseñanza de Dios. Aceptaron ser creyentes viviendo en medias verdades o simplemente en mentiras. Aceptaron seguir siendo niños espirituales o adolescentes espirituales que nunca crecen, nunca llegan al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, distinto es cuando tú recibes al Señor, ¿cierto? Empiezas a servir al Señor, te predican y te conviertes. Eso es muy distinto, hermano. Por eso no hay que mezclar las cosas. Ahí sí tú estás en un proceso de crecimiento.
de ir madurando. Y a veces, muchas veces, hermanos, nos vamos a equivocar. Cometeremos errores. Y esto nos puede pasar. Y nos va a pasar, de hecho. Y esto nos puede pasar, hermano, por ignorancia, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuando realmente tenemos un buen corazón, Dios siempre nos ayudará, hermano, por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios siempre nos guiará, hermano, a la verdad. No importa, se cortó el... Quedamos sin aire. Ay, permiso. Perdón, hermano, que pisé el cable y se fue toda la conexión de todo. Así que, como les decía, puede ser por ignorancia, por falta de conocimiento, que muchas veces nos podremos equivocar, hermano. Pero lo importante es que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar siempre a la verdad, ¿cierto? Como lo hizo con nosotros. Nosotros venimos de tanta falsa doctrina, hermano, ¿cierto? Reconozcamos, digamos la verdad. Salimos de tantas falsas doctrinas. En algún momento creímos que estábamos sirviendo a Dios correctamente y no era así. O pensábamos que de esa forma honrábamos a Dios. Gracias a Dios, hermano, que por la misericordia de Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia bendita de Dios, Dios nos puso por delante un instrumento en las manos de Dios que fue el pastor Nicolás García, ¿cierto, hermano? Porque él es un instrumento de Dios, nada más. Pero gracias a sus predicaciones pudimos abrir los ojos, hermano, y él fue un instrumento que Dios usó. Porque la gloria, todo es para Dios, ¿cierto? Pero él, el Señor, hermano, pone verdaderos instrumentos en las manos de Dios para sacarnos de las mentiras. Sabemos, hermano, que veníamos de lugares donde no se predicaba una doctrina verdadera, sino que más bien eran errores, tras errores lo que nos hablaban, ¿cierto? Las lenguas falsas, las doctrinas del diezmo, la falsa doctrina del diezmo, ¿cierto? Porque el diezmo es un robo, ¿cierto? Si tú pides diezmo, o aunque no lo pidas, pero lo exiges, estás robándole a las personas. Y aquí en esta iglesia, hermano, no se pide diezmo, hermano, porque es un robo. Veníamos de doctrina, por ejemplo, de las caídas, de las sacudidas, ¿cierto? De la gente que se caía al suelo y se revolcaba, otros como epilépticos, hermano. Bueno, yo vengo de ese tipo de iglesias. En general son iglesias carismáticas, hermano. ¿Ya? Iglesias con falsas enseñanzas, mezcladas con calvinismo y tanta doctrina falsa que hay. Y muchas de estas cosas, hermano, las hicimos ¿por qué? Por ignorancia, ¿cierto? Por falta de conocimiento. O porque, no sé, a lo mejor éramos también ciegos ante la palabra revelada. Y Dios pone un instrumento para que nos empiece a explicar y empezar a entender la Escritura, ¿cierto? Gracias a Dios ahora tenemos buenos ministros, buenos pastores, que nos están enseñando la palabra como es. Y todo ya es un ejemplo, que no solo lo hemos vivido nosotros. El apóstol Pablo también lo vivió, hermano.
Así que no se sienta tan mal. Mire, Pablo dijo, aún habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor y agresor de la iglesia, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Palabras del apóstol Pablo, 1 de Timoteo 1:13. ¿Se dan cuenta que aquí el apóstol reconoce que él había sido antes un blasfemo, un perseguidor y un agresor de la iglesia? Y sin embargo él reconoce que se le mostró la misericordia de Dios. Él reconoce que lo hizo por ignorancia, porque además también era un incrédulo. No había todavía conocido a Cristo. Por eso él era perseguidor de la iglesia, maltrataba al pueblo de Dios, pero por ignorancia, a pesar que él sabía mucho de la Escritura también. Recuerden que él era un maestro, él había sido criado en el fariseísmo, pero muchas cosas atroces que él hizo, las hizo justamente por falta de conocimiento o por ignorancia. No conocía la verdad. Y después Cristo, ¿cierto? Sabemos que se le revela en Damasco, ¿cierto? Y se le aparece, ¿cierto? Todos conocemos la historia, ¿cierto? Y Dios lo llama al ministerio, hermano. Pero muchos, hermano, que conociendo el Evangelio, ya no por ignorancia, no obedecen en vivir en un cristianismo en sana doctrina. No quieren salir del error, hermano. Y esto Dios no lo perdonará, ni lo pasará por alto. Y esto va también, hermano, para aquellos que, sabiendo, este otro ejemplo, pero es algo parecido. Hermanos que sabiendo que tienen que congregarse o teniendo un lugar donde se predica la verdad, donde tienen una iglesia de sana doctrina, no se congregan, no asisten, no tienen comunión con el cuerpo de Cristo. Esto es parecido también. Hay mucha gente así, hermano, que no les interesa ser parte del cuerpo de Cristo, no les interesa servir, porque es en la iglesia donde uno aprende a servir, donde uno aprende a desarrollar el carácter. Pero bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Pero es como un ejemplo de gente que sabiendo la verdad y sabiendo que tiene que hacer el bien, no lo hacen. Por eso la palabra dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12, 47. Así que, hermano, prepárese. Tenga cuidado. Palabra de nuestro Señor. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y esto es parecido a lo que sale en Juan 15, 22. Dice, si yo no hubiera venido, dice el Señor, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, dice. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esto, hermano, es delicado. ¿Ustedes creen que a Dios le da lo mismo, hermano, que tú vivas en la verdad o en la mentira? ¿Tú crees que le va a dar lo mismo? ¿Tú crees que a Dios le agrada esta condición del creyente? No, hermano. Hermano, a Dios no le agradan ni las religiones, ni las falsas doctrinas, ni las medias verdades, hermano. A Dios no le agrada, hermano, que te congregues tampoco en un lugar donde no habla la verdad. Porque no vas a crecer.
No vas a madurar conociendo el verdadero evangelio. En 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si lo buscan, sé que esta palabra la conocen, 1 Timoteo 6, 3 al 5, dice así la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, dice, de los tales. Fíjese cómo termina el texto. Apártate de los tales. ¿Se dan cuenta que a Dios no le gustan las cosas así, a medias? O sea, en el fondo el Señor te dice, arranca por tu vida. Cuando estés en un lugar donde no te enseñan la verdad, arranca de ahí. Sal de ahí para que salves tu alma. En el lenguaje actual dice, si alguien enseña algo que no va de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Gente que solo quiere beneficiarse, ¿cierto? Por eso que hay gente que ya no por ignorancia desean seguir viviendo en la mentira y seguir siendo personas inmaduras. Desean seguir viviendo en un evangelio que no va conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solo les interesa sacar provecho y que la gente no crezca y madure. No quieren vivir un evangelio conforme a la piedad, conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que el texto dice. Vivir en integridad. No solo con Dios, también con tu prójimo. Siempre, hermano, buscando la pureza y la santidad. Hermano, es importante que siempre nuestras conductas sean en base al amor, a la compasión. Nunca en conductas de engaño. Nunca en conductas de usar mal la palabra de Dios para mi propio beneficio. Hay muchos que engañan torciendo la Escritura, hermano. Y se olvidan de la misericordia, del amor que debemos tener por la gente, ¿cierto? Se olvidan del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo, ¿cierto? Así que, hermano, debemos siempre, hermano, para poder madurar, siempre debemos vivir en amor. No ser rebeldes, hermano. ¿Ya? Siempre apegados a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos, hermano, que hay creyentes que son verdaderos niños, verdaderos adolescentes espirituales. Incluso hay otros peores, hermano. No quieren crecer en la fe. No quieren crecer en la vida cristiana. Y terminan apostatando y se vuelven atrás escuchando doctrinas falsas y doctrinas de demonios, hermano. Me gustaría que buscaran 1 Timoteo 4. Yo sé que conoce este pasaje.
Pero siempre es bueno recordarlo, hermano. Primera de Timoteo 4, uno y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia, hermano. ¿Cierto? ¿Cuántas personas, hermano, que conociendo la verdad y que conocen la Escritura, prefieren seguir, hermano, aferrados a esos lugares donde le imponen mandamientos de hombres, enseñanzas de demonios? Y esto, hermano, no solo pasa en la Iglesia católica, también pasa en la Iglesia evangélica. Y está pasando esto a nivel mundial, hermano. Hoy en día los púlpitos están llenos de mensajes falsos y de enseñanzas de verdaderos demonios, hermano. Y de esto es lo que nos debemos cuidar. Y ahora te daré un pasaje para que tú puedas comprender qué es realmente ir madurando en la fe. Efesios 4, 13 al 15. Vámonos a Efesios 4. Dice así. Efesios 4, 13 al 15. Dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Quieres ser una persona que madure, que crezca en la fe? Bueno, hermano, considera estas palabras. ¿Quieres ser un varón o una mujer perfecta? ¿Perfecto? ¿Qué significa ser perfecto, hermano? En el Evangelio. ¿Es que no cometas errores? ¿Que no te vayas a equivocar? No, hermano. Cuando la Escritura habla de perfectos, está hablando de ser un cristiano que cada día se asemeja más al carácter de Cristo. Una persona que diariamente lucha por querer madurar para ser cada día como Cristo, hermano. Ser perfecto es cada día ser mejores hijos de Dios. Cada día comprender mejor la Escritura. Ser un cristiano perfecto, hermano, es confiar en el Señor cada día. Que hagas de tu vida cristiana, hermano, la meta de llegar a parecerte cada día más a Cristo. Ser el reflejo del Señor Jesucristo. Eso es ser perfecto. Ir cultivando el amor, la bondad, la compasión, la misericordia, la benevolencia, los frutos del Espíritu, ¿cierto?, que habla Gálatas. Ser perfectos o maduros, hermanos, en la fe, no es que te vayas a equivocar o que no te vayas a equivocar o que vaya a haber una ausencia de errores en tu vida. No, hermano. Te podrás equivocar, podrás cometer a veces errores, pero ¿sabes qué? Sin maldad. Ser maduro es saber discernir entre el bien y el mal. Estarás mejor preparado. Debes empezar a cultivar el carácter de Cristo en tu vida. Eso es ser maduro, ir a la perfección.
ir teniendo el carácter y las conductas de Cristo. Eso te va a ir haciendo cada vez más perfecto ante los ojos de Dios. Por eso que la plenitud es ser lleno del conocimiento de Dios. Que cada día vivas empapado de Dios, imitando en todo a Cristo, hermano. Como dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente engañada? Justamente por falta de conocimiento, por falta del estudio de la palabra. Y la base para salir, hermano, de la inmadurez, de la ignorancia espiritual, de la adolescencia espiritual, hermano, es cada día que tú puedas tomar en serio la palabra de Dios en tu vida. Pero sabemos que hay cristianos o creyentes que constantemente hay que estar diciéndole las mismas cosas siempre, hermano, o repitiéndoselas siempre. Y eso, hermano, habla de gente inmadura. Tú podrás recibir 30 consejos, hermano, y a los 2 días se te van a olvidar. Y después vuelves a recibir los mismos consejos y a la otra semana se te van a olvidar. Gente inmadura de carácter. Por eso que la palabra dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el lenguaje actual dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurren a toda clase de trampas. Gente astuta. Tengamos cuidado con esta gente, hermano. Está hablando de personas que sabiendo la verdad, sabiendo lo correcto, como decíamos al principio, hacen lo incorrecto. Son gente inclinado al mal. Y con eso hay que tener cuidado. Con esa clase de creyente hay que tener cuidado. Es peligroso, hermano, que tú tengas comunión con esas personas. El apóstol nos advierte para no llegar a ser cristianos fluctuantes, que un día te enseñan algo y al otro día se te olvida, y al otro día te enseñan una cosa y al otro día de nuevo se te olvida. Por eso, hermano, debemos madurar. Sabemos que hay gente astuta, ¿cierto?, para el engaño. Y la astucia de que habla aquí significa ser hábil para engañar, no para hacer el bien. Gente sagaz y sutil para convencer y sacar provecho de los recursos de la gente, hermano. ¿Cierto? El astuto es una persona, el astuto que habla aquí, ¿cierto?, el apóstol, es una persona rápida, hábil, inteligente, pero para el engaño, para el mal. Usa su inteligencia para el mal. Hermano, y las iglesias están llenitas de gente o de clase de cristianos como esto, hermano. ¿Cierto? Por eso tengamos cuidado. No solo los políticos son peligrosos, hermano, también los religiosos. ¿Ah? Después habla de artimañas del error, ¿cierto? En el texto. En el lenguaje actual dice que recurren a toda clase de trampas. O sea, artimañas es trampa. Significado de artimaña: acción hábil y malintencionada para conseguir algo. Persona tramposa, fraudulenta.
Artimaña es técnica para timar. O sea, arte para engañar. Son verdaderos artistas del engaño. Eso es artimaña, o una persona que tiene artimañas. Por eso es importante que tú dejes de ser un niño, hermano, un adolescente, espiritualmente hablando, ¿cierto? Y ya empieces a ser una persona madura. Es importante que empieces a prepararte, que empieces a saber qué es lo que te enseñan, para que aprendas a discernir entre el bien y el mal, entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina, para que no te engañen, o para que no andes por ahí fluctuando, llevado para allá y para acá. Y otra cosa importante, hermano, y este es el último punto, para que Dios pueda usarte como un instrumento que ayude a otros a salir del error. Qué maravilloso es cuando uno le habla a alguien y esa persona sale del error. ¿Cierto? Oseas 4:6 dice, mi pueblo, este es un texto, hermano, famoso, ¿cierto? Muy usado. Pero dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fuerte, ¿eh? Oseas 4:6. Y para el contexto vemos un pueblo que por falta de conocimiento se desviaron y se olvidaron de la ley de Dios. Cayeron en mentiras, en engaños, desecharon las verdades de Dios. Si usted después puede ver el contexto y leer todo, yo le estoy resumiendo un poquito lo que pasó con el pueblo de Israel. Se inclinaron a homicidios, fornicaciones, adulterios, y sabemos que en la Escritura una palabra que es adulterio o fornicador, no solo, hermano, es algo de lo sexual, también puede ser algo espiritual. Se inclinaron, hermano, al adulterio, se volvieron a la maldad, hermano. Sus almas se inclinaron al mal. Y sobre todo también dice ahí que se inclinaron a los ídolos. Por falta de conocimiento, se volvieron tercos, duros de corazón, hermano. Tomaron en vano las cosas de Dios. Y en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahí el Señor te está diciendo en el fondo que lo que Dios quiere es una conducta, no una conducta o una actitud religiosa, hipócrita, falsa, sino que Él quiere personas que tengamos conocimiento para dejar de ser, hermano, niños, personas inmaduros en la fe, y crezcamos en el verdadero amor, en el verdadero evangelio. Para que no seamos personas llevados por el error, hermano, y sigamos toda la vida siendo niños, toda la vida siendo adolescentes, verdaderos adolescentes espirituales, hermano, en un cuerpo de una persona ya vieja, hermano. Dios desea que crezcamos y maduremos. Como reflexión, ¿quieres seguir siendo niño? ¿Un niño fluctuante? ¿Que te engañan fácilmente? ¿O quieres ser un instrumento de bendición? Para que Dios pueda usarte. ¿Quieres madurar en la fe? ¿Quieres crecer? Yo, hermano, quiero crecer. Yo quiero madurar. Ir de a poquito, hermano. Un día a la vez. Como dice nuestro pastor Andrés, ¿cierto? Un día a la vez. Pero ir creciendo, hermano, ir madurando para dejar de ser niños. Así que estemos dispuestos, hermano, a estudiar, a crecer en la fe, a dejar de ser niños, para que
podamos llegar a ser como Cristo, hermano. Esa es la meta, ese es el cristianismo. Ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, cada día parecernos más a Él. Esa es la vida cristiana, hermano. Eso es lo más maravilloso. Y para eso tenemos que madurar, hermano, para llegar a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hemos terminado este mensaje, esta palabra de reflexión. Vamos a hacer una oración. Pueden pararse, hermano. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú la dejaste para que nosotros podamos ir creciendo, madurando en la fe, Señor. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a dejar de ser niños, Señor. A dejar de ser adolescentes espirituales, Señor. Queremos madurar, Señor. Queremos tener una fe, Dios mío, madura. Una fe, Señor, Dios mío, que pueda también ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, a madurar para ser instrumentos en tus manos y poder ir a otros que a lo mejor están en el error y podamos ser un canal de bendición para esas personas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas del apóstol Pablo, Señor. Dios mío, ayúdanos que este año podamos crecer un poquito más, Señor, y acercarnos a ser como tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Yo quiero parecerme a Él, Señor. Quiero seguir las pisadas de mi Maestro, Señor. Del Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre eterno. Te pido por mis hermanos que están acá, que juntos podamos ir creciendo, Señor, para llegar a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermano, si alguien quiere orar, una o dos personas puede hacerlo en este momento. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor, cada día. Gracias, Señor, te damos porque usted nos saca, Señor, siempre de nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente, Padre amado. Amén, sí, Señor. Por misericordia te pedimos, Señor, para saber dónde está la verdad siempre, Señor, y no engañarnos, Señor bendito, Sí, Señor. por misericordia. Ayúdanos a ser unos instrumentos, Señor, en tus manos, Señor, para poder, Señor, hablar y que otra persona, Señor, pueda sentir tus caricias, pueda sentir tu poder, Señor, al solamente hablar, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, por misericordia, a ser como tú cada día, Padre amado. Bendice, Señor, este pueblo, bendice a tus hijos, Señor, y a los hijos de tus hijos, Señor, bendito por misericordia. Bendición que te pido, Padre amado, en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas tú, Señor, gracias te damos por esta palabra, Padre, que nos hace meditar, entender también la perfección de todo lo que tú has hecho, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes, te preocupas, Señor, de que el conocimiento llegue a nuestras vidas, Padre, Sí, porque Señor. te necesitamos, no somos nada sin ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre bendito, porque esta palabra nos sirve también para llevar a otras personas, Padre, para que también tengan la oportunidad de poder ser rescatados, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por el pastor Nicolás, por nuestros diáconos, Rodrigo y Gisela, Señor, que nos han ido fortaleciendo a nosotros al persistir en la búsqueda de tu verdad. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermano, hemos terminado este culto y como siempre, toda la gloria y la honra, hermano, es para nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Que tengan un buen fin de semana.